Bueno, buenos días a todos, muy bienvenidos. Gracias a los que están a distancia, gracias por estar acá, a los que están presencial. Hoy la charla que vamos a tener es sobre stand que dejan huella y los oradores a quienes agradecemos de Universo Pagliere, los voy a presentar. Espacio Pagliere, siempre le digo Universo Pagliere. Perdón, es Espacio Pagliere. Estudio Universo Pagliari. Bueno. Entonces, los voy a presentar a los speakers. Muchas gracias, Rodolfo Pablo, por estar hoy con nosotros. Rodolfo Pagliere es el fundador del estudio Universo Pagliere, es diseñador, director de arte, director de cine publicitario y diseñador de producción. Trabaja en casi todas las ramas de la comunicación audiovisual, especializándose en cine de largometraje, cine publicitario y últimamente en diseño para Virtual Production and Real Engine. Como director de arte y director desarrollo proyectos para Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, México y Suiza. Una carrera impresionante, Rodolfo. Fue premiado en festivales de cine publicitarios en Buenos Aires, Santiago de Chile, Londres, Los Ángeles y Nueva York. Por la película Juan y Eva recibió en 2014 el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos a la Mejor Dirección de Arte. En 2011 funda el estudio de diseño Universo Pagliere, donde desarrolla proyectos y consultoría para empresas, organizaciones públicas y privadas. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y socio fundador y miembro del Consejo Directivo de AADA, Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales. Socio de DAC, Asociación General de Directores, Autores Cinematográficos y Audiovisuales. Bueno, impresionante. Rodolfo, después nos vas a contar cómo llegas a la parte de arquitectura, que vamos a hablar un poco hoy con los stands. Y ahora voy a presentar a Pablo de la Guarigue, socio del estudio Universo Pagliere. Pablo es arquitecto, formado en Argentina en la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Liceo Jean Mermoz, docentes en las cátedras de diseño arquitectónico y morfología. Trabajó como arquitecto en estudios y arquitectura de Barcelona, especializado en arquitectura y diseño renovable. Fue socio del estudio de arquitectura LPS, ganó los siguientes concursos. Primer premio en el concurso nacional para la nueva sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Tercer premio, concurso nacional, edificio subsecretaría de Turismo y áreas protegidas. Mención honorífica, concurso ARNET de escultura abierta a cielo abierto. Primer premio, concurso nacional de cortometrajes de Buenos Aires, In Progress SCA-CPAE. Muchas siglas. Gracias. A partir del 2011 comenzó a trabajar en un estudio en Universo Pagliere, donde se especializa en el diseño de espacios expositivos y espacios de marca para ferias y eventos nacionales e internacionales. Desde 2024 es socio del estudio Universo Pagliere. Bueno, como verán, tenemos dos oradores con una gran trayectoria que nos van a contar hoy. Me olvidé de comentar al principio que este desayuno es de la Comisión de Marketing y Comunicación junto a la Comisión de Sustentabilidad, porque ya nos van a contar ellos cómo trabajar en stand que dejen una huella sustentable. Así que sin más, les voy a dar la palabra a Rodolfo, a Pablo, para que comencemos y les agradezco a los que están acá, bienvenida, y a los que están a distancias. Vamos a verla. Decíamos que para nosotros era muy importante poder encontrar este espacio de trabajo y de reflexión sobre temas que nos interesan más allá del cotidiano del desarrollo del trabajo. Nos parece muy importante pensar en situaciones, pensamientos, digamos, ideas que van surgiendo a partir de la práctica del trabajo. Eh, Nosotros, como para plantear así el inicio, quiero que tengamos en cuenta desde el principio que lo que nosotros vamos a hablar es sobre una industria que mueve al año aproximadamente 1,6 billones de dólares en el mundo, que es el mundo de las ferias, de las exposiciones, de los eventos. 1,6 billones de dólares es la estimación anual al 2023. Vamos a hablar de números
Sí, también, un poco más adelante, pero como para tomar nota de cuál es el mundo sobre el cual nosotros queremos conversar. sí, Eh, las ferias comerciales son una herramienta de marketing importantísima para las empresas. Para algunas empresas más que para otras, dependiendo del mundo en el que se mueven. Pero, por ejemplo, para países con una cultura ferial fuerte, como por ejemplo Alemania, la inversión en ferias y congresos es determinante, digamos, en los presupuestos anuales de marketing. Eh, Esto convierte todo este sector en- en un polo, digamos, que mueve la economía de países y sobre todo a nivel global, ¿no? Porque, ¿qué tal? Buenas. Hola. Cada año, desde hace ya, digamos, las mediciones que se hacen sobre esta industria, digamos, la industria de las ferias, cada año esto va en aumento. Tenemos, por ejemplo, algunas informaciones, digamos, siempre esto que nosotros estamos comentando al respecto de esto está basado en estudios y en cálculos de compañías que hacen investigación de mercado, por ejemplo, Allied Market Research, que es una institución que hace estos cálculos económicos y plantea cuál es el nivel de la industria, o Mordor Intelligence. Eh, Todos ellos hacen análisis de mercado con respecto al tema de ferias y exposiciones. sí. O sea que las referencias son referencias en términos de números que nosotros vamos a dar, son referencias que están avaladas por investigaciones muy serias. En Claro. ese sentido, digamos, tras la recuperación post-pandemia, la curva de incremento de inversión en el mundo de las ferias ha sido determinante, una tasa de crecimiento anual muy, muy fuerte. De hecho, bueno, tenemos estos números, 6 billones, digamos, es lo que se calculó en el 2023. Esto va en ascenso. Tenemos la próxima. Sí, la proyección. La proyección para 2032 es que vamos a estar en 2,3 billones de dólares de inversión internacional en Claro, este esto, mundo. sí, estos números básicamente, el de el anterior, que era 1,6 y esta proyección del 2,3 billones, son lo que se refiere a todo el negocio de las ferias, digamos, todo lo que es eventos, congresos, viajes corporativos, como todo el volumen, pero está bueno como tomar dimensión del caudal, digamos, económico que mueven estas ferias en el mundo. Y el primer número al cual se refería Rodolfo, que es 39,4 millones, que también es un número, es un numerazo. Eso se refiere básicamente a lo que son las ferias y exposiciones. Digamos, todo lo que sería la arquitectura de stands, las ferias, no sé, feria del turismo, feria de la tecnología, ya mueve ese volumen, digamos, económico en el mundo, ¿no? Hay una situación también, por ejemplo, en la Argentina, hablando puntualmente de nuestro país, más allá de las situaciones económicas puntuales. Cuando uno hace un análisis, normalmente uno hace un análisis de focalización a partir de las cosas que a uno le interesan, pero si, por ejemplo, revisás el listado, la agenda de la rural como Mm, un venue posible, nos vamos a dar cuenta que desde marzo a diciembre no hay una sola semana sin actividad. Entonces, una feria más otra feria más sí. otra, desde muy importantes como Oil and Gas, por ejemplo, hasta ferias muy pequeñas, digamos, específicamente, por ejemplo, de diseño de objetos de decoración. Pero permanentemente hay exposiciones en Todos donde, los rubros. de todos los rubros. Y por eso, Y bueno, sí. no, y estamos hablando de un solo venue, que es este, ¿no? Claro. Más todos los otros que hay en la ciudad de Buenos Aires y en el interior. Claro, entonces lo que un poco nos interesaba con Rodo, un poco plantear un poco la charla, el debate, está también buenísimo el intercambio, pues no es algo que, digamos, es una inquietud que teníamos con Rodo a nivel estudio, viendo todo este volumen de masa, de movida, de millones que se mueven y de proyectos y demás, bueno, empezar a pensar, bueno, pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué es el resultado después?
¿qué se hace con toda esa arquitectura efímera que se construye por tiempos muy cortos? Porque a veces las ferias duran 2, 3 días y después eso en un punto desaparece, se destruye. Entonces ahí un poco viene el tema de qué pasaba, nuestra inquietud es qué pasa con todo eso, ¿no? ¿Qué impacto ambiental, digamos, puede generar semejante masa de movida de materiales Y y acá demás? aparece ese cruce que a nosotros nos pareció tan interesante de unir las dos comisiones, en donde por un lado hay decisiones de marketing que implican, o sea, que implican, digamos, inversión, implican diseño, implican comunicación, y por otro lado, situaciones reales de qué es lo que sucede, cuál es el impacto de esas decisiones en términos de sustentabilidad en las empresas. Todo el mundo habla hoy en día de sustentabilidad, muy poca gente acciona en relación a eso. Nuestra idea con esta charla y desde el punto de vista de la, digamos, la política nuestra en el estudio es acompañar, asesorar a las empresas que trabajan con nosotros para hacer más amable, más vivible la situación real del impacto que Claro. tienen estas decisiones en términos de sustentabilidad. Entonces, en línea con esto, lo que empezamos a preguntarnos es qué huella de carbono, digamos, esta huella de carbono, bueno, muy brevemente imagino que saben un poquito de qué se trata, pero es la emisión de los gases, digamos, de dióxido de carbono, de metano y demás que se van, digamos, a la atmósfera y eso genera, digamos, repercusiones en el cambio climático y, bueno, en todos los problemas medioambientales. Entonces, nos empezamos a preguntar, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta huella de carbono de estas ferias? Porque veíamos en algún punto que en todo lo que es la arquitectura tradicional, ¿no? Eso, hay políticas, digamos, muy aplicadas, digamos, hay como normas y demás, que eso está como muy instrumentado de una manera ya hace bastantes años. Acá en Argentina es como que empieza eso a verse el impacto de todas las normativas sustentables. Pero como que en el mundo de las ferias, por lo menos a nosotros en nuestra experiencia profesional, no se hablaba mucho de este tema. Entonces, ¿qué pasa con esos stands que duran 3 días, que se destruyen, que son materiales, que generan una producción y que después se tiran? La huella de carbono lo que hace es evaluar, digamos, toda la contaminación ambiental que tiene un producto desde su fabricación, su uso, hasta que se tira. Todo el ciclo del material, digamos, genera una huella de carbono. Entonces podríamos decir que cada uno de esos stands que están en las ferias, cada uno tiene su huella de carbono que está afectando, digamos, a nuestra casa, por así decirlo. La verdad que esto es como lo sustentable, es como cuidar el planeta, que es la casa de todos. Sí, Sí, por sí, supuesto. claro. Por eso me pareció súper interesante esto, que es que previo a, a la pandemia Sí. había una cantidad de ferias determinadas. Cuando vino la pandemia, todo esto se congeló y empezaron a haber ferias más virtuales, todo, Sí. y uno podía pensar, bueno, se mueren las ferias acá, Claro. o van a empezar a decaer, No cambió. o van a empezar a ser más virtuales, o las ferias van a tener su edición presencial y virtual y perdón, pero No, pero silencié que no lo, perdón. no pasa nada. Que iba a haber algunas ferias que sí se iban a mantener y otras ferias que por supuesto iban a terminar siendo más virtuales que otra cosa. Claro. Perdón que ya lo pongo en silencio. Sí, tranquilo, no pasa nada. Entonces, lo que a mí me sucedió es que cuando terminó la pandemia, lejos de que eso suceda, empezó a haber un estallido por las ferias presenciales. Y me llama la atención porque, por lo menos en el que yo hablo de lo que a mí me toca, de lo que Sí. sé, que son las ferias en universidades, que Mira. justamente son ferias en universidades donde los chicos estuvieron tomando sus clases virtuales y se graduaron en modalidad virtual, tomaron sus clases por Teams o por la plataforma que sea, estaba dado que podían hacerse virtuales y por el contrario Volvieron a la volvieron con la presencial. presencialidad. Entonces, ¿por qué creen ustedes, si empezaron, si tienen Sí, tenemos una teoría y la teoría de por qué vuelve con tanto auge? yo te voy a contestar, digamos, hay un dato de coincidencia que es, así como desaparecen las ferias, aumenta la posibilidad de la conexión digital. Pero la conexión digital satisface un mundo de intereses, pero no la totalidad. Nosotros jugamos con una idea, a veces, un poco exagerada, pero la hemos pensado, Sí. y es que si hoy en día
eh, las redes son Dios, en términos de que no, es inviable no operar a través de ellas, está permanentemente. Nosotros construimos los templos, digamos, que es el lugar del encuentro real, porque eh, hay un punto en donde la negociación personal es indispensable. Si no, esto no ocurriría. Y van acompañadas las dos de la mano, o sea, es tanto el crecimiento digital como el crecimiento del encuentro. Más allá de que, bueno, el encuentro está, digamos, de alguna manera propulsado por los intereses comerciales que rodean todo lo que tiene que ver las ferias, que es infinito. O sea, desde logística, movilidad, transporte, turismo, hotelería, o sea, es un mundo muy importante. Por eso estas cifras que nosotros vemos. Sí. Yo creo que es indispensable, digamos, el encuentro personal. eh, Chicos de 20 minutos van a las ferias, pero el contacto Es muy es puntual. muy Lábil. importante y no se quieren exponer. Entonces, un stand Sí. donde les das la posibilidad, por ejemplo, de tener una entrevista con un selector, y no se suben y no se sientan, Claro. pero si tienen que girar una ruleta para tener un regalito, eso sí. Bueno, eso funciona, no sé, es increíble, pero digamos, sí, tenemos lo que se llaman acciones. Sí, Entonces cada stand pero tienen la como una acción- especie, claro, Claro. tiene que ser una acción donde ellos no se vean expuestos. Claro. pones a alguien que en el stand que les cuenta cómo es trabajar en la compañía y demás. Y están como tímidos. Claro, muy tímidos. Y si les vas a dar un regalito pero te voy a tener que hablar, pero entonces, ¿es contacto o no es contacto? Claro. ¿Para Bueno. qué entonces? Sí, Bueno, es una temática muy particular, Sí. pero es una temática muy específica en un grupo etario muy particular Claro. que está siendo muy bombardeado ahora por decisiones, digamos, que tienen que ver o sea, con operaciones, o sea, todo este tema de la cantidad de tiempo que se pasa con el televisor, con el teléfono abierto. Mm. Digo, ahí hay una complicación muy puntual, digamos, ¿no? Con la adolescencia y con la juventud en relación a los encuentros Sí. personales. Sí, es algo. Si haces algún juego interactivo, virtual, Claro. que sea, reducís poco, quizás, no Impacto. sé, en papel o... Sí, todo lo digital disminuye, obviamente, toda la producción de papel y demás. Sí. Pero volviendo un poquitito a lo que nos convoca, nos parecía interesante también hablar un poquitito del concepto de sustentabilidad, porque muchas veces como en el inconsciente o en la memoria colectiva, uno asocia la sustentabilidad, bueno, es algo como ecológico, bueno, trabajo con maderas certificadas ecológicas o trabajo con un material biodegradable y ya está. Y la sustentabilidad es un concepto muchísimo más amplio que el simple uso de materiales biodegradables, digamos. Entonces está bueno porque es como, casi como una forma de vida, te diría, como una forma de pensar. Y una forma también, en lo que nos respecta a Rodolfo y a mí, digamos, una forma de proyectar en función de lo sustentable. Entonces ahí lo convocamos acá al señor alemán, a Hans Carl von Karlowitz. Que es el inventor del Sí, concepto de sustentabilidad claro. en 1700. Sí, hace 300 años ya. Él habla de sustentabilidad Mm, y es exactamente la palabra que usa, sustentabilidad. sí. Él era un administrador de una minería, tenía en Alemania. Vamos a poner la imagen. Ilustra un El poco. señor No, administraba una mina de sí, carbón, y para la mina de carbón era fundamental la madera, para armar las estructuras internas de los túneles, para quemar material cuando salía, etcétera, etcétera. sí. Y entonces, bueno, lo primero que hace es consumirse el bosque que tenían al lado de las minas. Y empiezan a darse cuenta que cada vez que necesitaban madera tenían que ir a buscarla más lejos, cada vez más lejos, Ah, ahí está. cada vez más lejos. Y esto producía un incremento en los costos, producía un impacto enorme el tema de la madera, a punto tal que empezaba a dejar de ser productiva la mina de carbón por el costo que les representaba traer los materiales, básicamente la madera. Y esto traía como consecuencia despidos en la mina, aumento de la pobreza en el pueblo, a consecuencia de eso, aumento del delito. Y el tipo la ve, esto lo cuenta él, o sea, ve toda la secuencia completa y dice, no, ¿qué hacemos? Tenemos que construir bosques al lado de las minas, o sea, preocuparnos
por la sustentabilidad del bosque para poder seguir. Y hace un planteo y escribe un libro sobre este tema, específicamente, que es la patada inicial de la idea de sustentabilidad desde el 1700 hasta ahora. Claro, que es como la mitigar, digamos, en un sentido, o sea, la extracción de un recurso natural, no exterminarlo, sino hacer la cosa que se va renovando. Pero es interesante esto cuando se cuenta como esta anécdota, digamos, del alemán minero, es como se ve que la sustentabilidad ya empieza a tocar todos los otros puntos, no es solamente propiamente el material, porque eso también tiene un impacto en lo social, puede tener un impacto en lo educativo, o sea, como que hay algo que es como entender la sustentabilidad como esta cosa que engloba muchísimos temas que van más allá de la simple materialidad. Entonces nos parecía interesante contar el tema de Karlowitz. Y después lo que empezamos a hacer con Rodo es decir, bueno, ¿qué pasa con los materiales que se emplean en las ferias? Digamos, hay como unos materiales, digo, todo material tiene un impacto de huella de carbono. Digamos, lo que se estudia básicamente es la cantidad de dióxido de carbono que emite ese material durante el tiempo, desde que se produce, se usa y se destruye. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los materiales que básicamente se usan en una feria? Porque los stands tienen como una lógica constructiva. Entonces, por ejemplo, se usa mucho MDF. El MDF, si vemos, tiene entre 2 y 2,2 kilogramos de la emisión de dióxido de carbono por kilo de material. Eso a simple vista es una emisión bastante baja. No es un material con alto impacto. Después, si pasamos al aluminio, ya tiene un poco más, porque el aluminio en su producción inicial ya tiene una huella bastante fuerte cuando se lo emite, cuando se lo fabrica, digamos, que es entre 6,5 y 9 kilogramos. El aluminio, que habrán visto mucho en las ferias, que se usa mucho este sistema Octanorm, que son sistemas industrializados. Después, el acero, muchas veces se construyen estructuras con acero, porque son autoportantes y demás. Bueno, tiene bastante bajo, entre un 2 y un 2,5. Después tenemos la lona plástica, que habrán visto en miles de stands, que es la lona impresa. De vuelta parece ser algo bajo, entre 2,5 y 3,5. Después tenemos el cartón reciclado, que eso realmente es un material muy biodegradable, que se hace más con requechos de cartón, digamos, es algo que tiene una huella de carbón muy baja. Después están las telas, que a veces tienen tela de algodón más elastano, que las hace más elásticas para tensarlas. Eso tiene una de moderada a alta la emisión. Y después tenemos la incorporación de la tecnología, que son las pantallas LED, que al momento de fabricar una pantalla LED hay una altísima emisión de huella de carbono porque se utilizan minerales específicos. Digamos, bueno, la producción de una pantalla LED no es muy baja la emisión al inicio. Pero ¿qué queríamos hacer con esta tabla? Lo que nos interesaba con esta tabla es decir, más allá de esos valores, ahora vamos a contar un poquitito la característica de cada uno. Por ejemplo, el MDF, sí, claro, tiene un impacto menor al inicio, digamos, como material lo que emite, pero en realidad lo que sucede en los stands es que a veces cuando están fabricados todos en MDF, ese MDF es no es un material reciclable, digamos, es muy difícil de que eso se reutilice. Entonces todo eso termina yendo, digamos, a la basura. Entonces eso en este equilibrio, digamos, de la sustentabilidad, lo hace un material, sí, por un lado está bien, tiene baja emisión, pero por otro lado, si vos terminás tirando todo eso a un contenedor, a una basura y no se recicla, estás rompiendo esa cadena. Además de que, bueno, por el MDF particularmente, además de desechos de madera, tiene formaldehído, tiene cantidad de tóxicos que permanecen en la naturaleza muchísimo tiempo. Porque te Entonces uno quedas dice, bolas. tiene poco impacto de inicio, sí, pero tiene una vida, digamos, de contaminación muy larga. El aluminio, vemos que sí, bueno, es elevado la producción, pero ¿qué pasa con el aluminio? Vos lo producís, es un material reciclable y además en lo que es la arquitectura de los stands, por lo general son estructuras que se reciclan en el sentido que se vuelven a usar. Son estructuras modulares que se usa, se reusa, se reusa, se reusa, se reusa. Entonces, claro, ahí la huella de carbono empieza a bajar, porque si vos ese material lo usaste en 100 stands, no es lo mismo que lo hayas usado en uno y después tirar. Claro. Y el Entonces, aluminio tiene la particularidad que se puede reutilizar, se funde claro. y se vuelve a usar. El acero también tiene bajo, pero en lo constructivo empieza a ser un poco, es un elemento más pesado, es más difícil trasladarlo, está el tema de la soldadura, no sé, cada material tiene su pro y su contra. La lona, que parece algo como es económico y también parece tener una baja huella, pero ¿qué pasa? Eso tiene tinturas, se imprime, si no usas tinturas ecológicas es súper contaminante y si vos ese material no lo reutilizás y lo tirás,
es súper contaminante porque no es para nada biodegradable, es plástico y Puede estar plástico. 100 años una lona de un banner. Claro. ¿Cómo se recicla un velo? Y en realidad lo que tenés que hacer, Ahora te vamos a sí, ahora contar. vamos a Ahora te contar. vamos a contar. Pero ¿qué queríamos hacer con esta tabla? Básicamente era decir que todos los valores son relativos, que en realidad todo depende en el contexto y cómo vos lo uses y cómo lo implementes en tu proyecto. Entonces ahí aparece este concepto de lo sustentable, que es realmente un pensamiento, digo, es como cómo vos pones en contexto. Hay una alegoría que no sé si podemos hacerla tan directamente, pero se me viene ahora a la cabeza con el tema de la alimentación, no sé si hay nutricionistas o qué, pero esta cosa de que está tan de moda, ¿viste? El alimento, no hay alimento bueno, alimento mal, hay como algo en ese sentido, como decir, bueno, todo depende cómo vos lo vayas a utilizar y implementar. La pantalla LED, por ejemplo, que tiene una altísima emisión, pero también es un producto que por lo general se alquila. Entonces se usa y se reusa y se reusa y se reusa. Entonces, a cada reuso vos estás convirtiéndolo en algo sustentable porque lo reutilizás, que es uno de las patas de la reutilización. Entonces, lo que aparece acá es un concepto que de alguna manera equilibra o balancea, y la idea no es eliminar, la idea no es ponerse taxativo con respecto a tal o cual producto, sino pensar en que todo se puede usar basándose en el concepto de mitigar. O sea, tratar de reducir lo más que se pueda y mitigar teniendo en cuenta una cosa que a nosotros nos importa mucho como estudio y que también le importa a la gente de marketing, sobre todo, y es que que la mitigación, por decirlo así, no impacte en el diseño. Que se pueda seguir haciendo cosas bellas, interesantes, que puedan tener recorte de marca, digamos, que no por mitigar se estandarice todo, digamos, con un solo tipo de material. Y entonces, bueno, lo que aparece ahí es la necesidad de en cada proyecto estudiar muy bien qué es lo que se hace con responsabilidad, siempre con el objetivo de reforzar la imagen de marca de la compañía que produce. Claro. Entonces aparecen Acá como está un estas poco lo que herramientas. preguntabas, las herramientas de Claro, mitigación. cómo uno puede abordar, digamos, este tema de la mitigación, porque nunca puede ser, o sea, no existe la posibilidad de hacer cero huella de carbono. Deberíamos cambiar el universo, no sé, deberíamos cambiar la forma de vida. O sea, es imposible hacerlo. Entonces, sí, lo que sí está a nuestro alcance es esta cosa, como dice bien Rodo, de mitigar, es como atenuar los daños. Y lo que es interesante también es pensar es que a mí lo que nos gusta también pensar que esto es escala global, es escala para todos. O sea, vos lo que hagas, digo, que mitigues, un factor que vos mitigues, es beneficioso no para la sociedad que te circunda, para todo el planeta. Es como un concepto de concientizar que la verdad que generar proyectos sustentables es una ayuda no individual, es 100% colectivo lo sustentable. No hay cosa que vos no hagas en pro de la sustentabilidad que no impacte en todo el planeta, y entonces en todos. Entonces hay algo de eso, de unidad, que me parece que está bueno. ¿Mm? Entonces, un primer punto para mitigar es, bueno, visibilizar la propia huella. O sea, saber que Claro, cada uno sepa, estoy haciendo esto, ok, mi huella de carbono es esta. En principio saber, digamos, o sea, cuánto estoy gastando de huella de carbono. Tener noción de eso y y mostrarlo, mostrar, y exponerlo. claro, y a esto se le complementa la idea, esta es una idea que nosotros estamos trabajando, que digamos, hemos instalado a partir de ahora, que es contarle a nuestro cliente cuando diseñamos algo cuál va a ser su huella de carbono. El cliente puede hacer lo que quiera con ese dato, puede obviarlo o puede, y esto me parece importante, exponerlo. O sea, decir, con un código Q, digamos, quien quiera saber cuánta huella de carbono estoy gastando yo en este stand que armé, lo puede hacer. Es una manera de hacerse responsable del gasto, ¿sí? Nosotros a nuestros clientes ahora se lo estamos proponiendo y hay una reacción positiva de decir, ok, pongamos un código Q que diga, cuidamos la naturaleza o cuidamos el medio ambiente, nuestra huella de carbono es tal. ¿Podría ser mayor? ¿Podría ser menor? Sí. Pero ya el hecho de exponerlo pone a la compañía que hace eso en una posición de compromiso Sí, hacia la situación, digamos. No es me cierro los ojos, no sé, no claro. veo, no quiero saber. No, es esto. Entonces es algo que nosotros proponemos, que Sí. cada acción que hagamos, calcular y visibilizar.
Claro. Después otra de las herramientas que tenemos es a través del diseño. Un diseño responsable. ¿Qué sería un diseño responsable? Bueno, se puede trabajar con estructuras que se repitan, estructuras modulares, respetar medidas de fábrica. No es lo mismo si yo trabajo con MDF que viene en un formato de 1,22 por 2,44. Si yo lo empiezo a cortar y genero desperdicios, esos desperdicios también generan huella. Entonces, lo mejor es trabajar con los formatos de fábrica, todo lo que sea para cuidar que no se dispare la huella. Entonces aparecen las estructuras modulares. Trabajar con materiales obviamente biodegradables es una forma de arquitectura responsable. Si yo hago una curva flotante de estructura en el aire, digamos, que me define una marquesina, digamos, y sé que la puedo hacer con MDF, sé que voy a tener. ¿Puedo hacer eso mismo con tela? Y en ese caso, va a lucir igual y va a ser igual de importante en términos visuales. Bueno, hay que dar la opción, prefiero hacerla en tela. Y después está también otro camino, que son las compensaciones ambientales, que son los REC o los créditos de carbono. No sé si alguna vez escucharon esto, pues es como una moneda de intercambio, o sea, las empresas o industrias que generan energía, en el caso de los REC, ¿no? Que es más la parte de electricidad. Empresas que generan electricidad limpia a través de paneles solares o energía eólica, bueno, cada kilovatio que ellos le atribuyen a la red se le da valor, se le da un valor. Entonces una empresa X que quiere compensar esa huella de carbono negativa que mandó a la atmósfera, dice, bueno, yo pago tantos REC y con eso compensa porque le está dando apoyo a industrias y fábricas que producen energía limpia. Eso sucede tanto como con la parte eléctrica, como también puede haber crédito de carbono, por ejemplo, una empresa que foresta y planta árboles, bueno, emite tanto de oxígeno a la atmósfera, se cuantifica, hay valores que eso lo cuantifican, y vos como empresa decís, bueno, yo voy a pagar, entonces esa empresa es ayudar, digamos, de alguna manera a empresas que generan energía limpia. O, Eso es o- otro o sistema situaciones de digamos, de compensación. compensación directa. Por ejemplo, nos ha pasado eso. Una empresa que, digamos, generaba una cantidad importante de huella de carbono, dijo, ¿cómo lo puedo compensar? Bueno, por ejemplo, a 5 escuelas de la ciudad de Buenos Aires o a 5 escuelas les hacemos un análisis de pérdida de agua en las canillas y arreglamos las canillas de las escuelas, con lo cual hay una reducción enorme del impacto. Quiero decir, hay acciones y todo esto es de alguna manera muy bien leído cuando estas acciones están bien contadas, es muy bien leído por el contexto social Claro. al mostrar que una empresa puede tener este tipo de acciones que no son costosas, que simplemente implica tener un poquitito de creatividad y encontrarle la vuelta para compensar la huella, ¿no? Claro, eso sí son las acciones como indirectas, que está bueno porque, como dice Rodo, ahí aparece sí, como una creatividad en la acción que vos podés hacer. O sea, yo podría también, cuando hablábamos de las lonas, bueno, yo hago un stand de lona vinílica que es como, bueno, pero ¿qué hago? Es todo el sobrante de las lonas se lo mando a una cooperativa que fabrica bolsos con esa lona. O otro ejemplo, digo, no sé, tengo un stand en la Feria del Libro. Hemos construido, no sé, 300 estanterías. Esas estanterías se las puedo donar a una escuela para que tenga sus libros, entonces ellos ya no tienen que comprar estanterías. Hay como, está bueno porque con creatividad, digamos, uno puede encontrar soluciones y acciones desde el departamento de marketing, no sé, o desde las empresas, justamente para compensar, digamos, estas huellas de carbono. Enviar créditos de carbono. Sí, eso sí, son como, están establecidos valores. Claro, Sí. eso tenés, sí, Eso si querés, después nosotros te podemos mandar datos. información sobre eso. O sea, trabajamos mucho con un especialista, digamos que es una de las personas más importantes en Argentina en evaluación de este tipo de cosas. Debe ser. Digamos, en el caso nuestro, en un stand en donde tenés 3 o 4 productos básicos o 5, no es complejo. Hay tablas, nosotros mismos lo podemos calcular. Tenemos el asesoramiento de Andrés. Sí, es Andrés Schwartz, es un Andrés Schwartz, que es arquitecto. un arquitecto especializado en eso, que maneja, digamos, es el representante en Argentina de Leeds, que es una compañía que hace justamente esto.
Una certificación. Son certificaciones, pero por ejemplo, certifican, no sé, este señor que te digo, certifica un edificio en Puerto Madero de 60 pisos. Claro, que esté bajo las normas LEED y que todo se haga de acuerdo a las normas LEED, que son las normas de sustentabilidad para que el edificio esté Bueno, acorde. digamos, él es el que nos acompaña en la reflexión sobre todos este tipo de Claro. cosas. Y está este punto otro punto de las herramientas que estaba en la placa anterior, ahí abajo, gestión de residuos, es qué es lo que uno hace con lo que termina tirando. Los procesos, digamos, de un stand es que se monta, Gracias. se desmonta, ¿qué hago con todo eso? Bueno, vos también podés, a través de cooperativas que son aliados que uno puede tener, por ejemplo, no sé, QI es una lonera, hace el reciclado de la lona, después tenés reciclados romanos que también pueden venir a buscar. Sí, 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 toma, hay muchísimas, esta cooperativa El Álamo, cooperativa El Seibo, cooperativa Las Maderas, Madre Selva. Son cooperativas que muchas veces están en combinación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se dedican a esto, o sea, a tomar todos los residuos de la feria para reconvertirlo y reciclar, son recicladores. Bueno, entonces una manera Ahora, de la doy un ejemplo, mitigación. porque a lo mejor uno puede pensar lo normal, muchas veces nos pasa con los clientes, me dice, pero si estas maderas después las podemos usar, no es así. O sea, vos hablas con los proveedores constructores y decís, ¿toda esta madera qué vas a hacer? Claro. No, yo la tiro. ¿Pero cómo la tiras? Sí, porque si yo la tengo que reciclar, primero la tengo que guardar, no sé cuánto tiempo. El espacio tiene un costo. Cuando lo quiero hacer de nuevo, quiero reutilizarla, tengo que llamar mano de obra, que la raspe, la limpie, le saque los clavos, la prepare. Tengo un costo en mano de obra y yo prefiero comprar la placa nueva. La pinto y salió funcionando. Entonces, ¿qué pasa con eso? El 70% de ese material es cortado en pedazos y tirado a un volquete. Sí. No, no, es Bueno, tremendo. ahora vamos a Ahora contar, vamos a vamos ver, a contar una situación vamos a ver dramática en ese sentido. Bueno, esto que vamos a ver son proyectos hechos por nosotros, sí. básicamente contando cuál fue nuestra experiencia en términos de sustentabilidad a lo largo de la historia, ¿no? Sí, este es un proyecto en París, en el Salón del Libro de París. Esto ya es como una escala de stand más de pabellón, digamos. Tenía Son, 500 metros cuadrados. Pero un poco eran- con Rodo queríamos mostrarles este proyecto porque... ¿Eh? El stand Es es el el, pabellón. el stand. no, yo le llamo a esto más como pabellón en vez de stand, porque cuando ya toma cierta Claro, escala por es más eso, un pabellón. el stand tenía 500 El metros stand tenía cuadrados. 500 metros cuadrados porque era, o sea, el Salón del En, Libro. en el 2000, en el 2014, en medio del conflicto de Argentina con el Banco de París, Francia invita a la Argentina como país de honor en la Feria del Libro, la Feria del Libro de París, De digamos. París. Y entonces nos toca a nosotros diseñar este stand que se diseñó en Argentina y lo construimos en París. Pero bueno, El queríamos stand tenía traerlo. una serie de situaciones. Era un año cortasariano, por lo tanto se mostraba a Cortázar, se mostraba material fotográfico de escritores argentinos, se tomó la línea de trabajar con Sara Facio como la fotógrafa. Bueno, era una representación importante de la Argentina en el Salón del Libro de París. Pero bueno, quería mostrarlo porque tenemos con Rodo una anécdota acá en París. Bueno, primero que para nosotros fue un honor hacer este proyecto y siempre nos encantó hacerlo, por supuesto. Los franceses lo han construido de maravilla. Lo proyectamos acá y se construyó con constructores de allá. Pero esto lo traemos un poco porque me acuerdo del día del desarme. Claro, esto duró también 2, 3 días. Imagínense 500 metros cuadrados. La verdad que este stand está construido con MDF, Con con madera. MDF. Entonces... Claro, con Rodo veíamos el día del desarme, que es una cosa rapidísima. Digo, ¿qué van a hacer con este volumen? Porque la verdad que era muy grande en esas curvas. O sea, ¿qué van a hacer con todo esto? Y veíamos que lo empezaba, claro, lo desguazan. Venían unos carritos que eran como unos Eran unos trencitos con trencitos de volquete. contenedores. Iban tirando y tirando y tirando y tirando y tirando. Un poco lo traemos porque empezó un poco ahí, digamos, como este disparó, che, pero hay algo ahí, como, ¿qué está pasando? Digo, como que esto no es sustentable, o sea, el Sí, y desperdicio, la estábamos en París, o feria. sea, que hay una conciencia. Decíamos, claro, y ahí es donde nos empezó a picar de como decir, bueno, pero en las ferias, ¿se habla de sustentabilidad? ¿Hay una reglamentación? Digo, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Podemos nosotros como estudio empezar a tomar ciertas decisiones proyectuales que traten de mitigar, digamos, todo esto? Entonces, bueno, quería mostrarlo porque ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? claro, Pensábamos, ¿entendés? porque cuando vos ves eso desguazado en contenedores, la imagen es como bastante tremenda.
Es duro de ver. A ver, a nosotros nos parece maravilloso que esta arquitectura efímera se desarme porque nos da la posibilidad de armar otra cosa, pero el momento del desarme, yo también lo disfruto en algún punto. Pero sí, Ya el concepto, y vas a pensar después en el desarme, el concepto del armado ya es distinto, claro, porque ya lo vas ahí armando en está. bloques especiales para que después al momento del desarme ese Ciertas cosas bloque, queden, sirvan o claro, no. Por Claro. eso, claro, está perfecto eso que decís, porque claro, en el momento de proyectar, ya ahí vos podés ya pensar de cómo esto, cómo el módulo, cómo esto se va a desarmar, o qué se puede hacer con esto. Pero Sí. mismo sí, en el proyecto ya puedes pensar. Esto, nada, trajimos estos ejemplos, vamos a hacerlo más rápido. Este proyecto no es No es nuestro, nuestro. pero queríamos mostrar un sistema que es un sistema reciclable, que es trabajar básicamente con módulos de madera encastrables, como si fuera un Lego, pero en gran escala. Está todo pensado. ¿Qué pasa con esto? De alguna manera es fantástico porque tiene un impacto mínimo, pero de alguna manera pasteuriza el diseño. ¿Entendés? Y hay Sí, empresas a las cuales les puede ir perfecto y hay empresas que dicen, no, no es la materialidad que representa mi compañía. claro, ¿Sí? vos tenés una feria de tecnología y por ahí si vas con un stand con esta materialidad, lo que expresa la madera, esto en la naturaleza claramente da muy bien, pero eso en una feria de tecnología por ahí. Entonces ahí está justamente como ese intríngulis o ese gris donde uno se tiene que posicionar Sí, para a ver nosotros cómo es resulta. fundamental tener muy claro lo simbólico de la marca en términos de lo que representa, etcétera, etcétera, para ver qué materialidad le corresponde, ¿no? Claro. Esto, por ejemplo, pasamos al cartón. Se pueden hacer cosas en cartón. El cartón, la verdad que es un elemento súper liviano. Hay un tema estructural con el cartón. No sé si ven ahí cómo se Sí. va generando en capas para darle grosor a esa pared y resistencia. Pero bueno, acá, por ejemplo, es una compañía como Apple que dijo, bueno, se resignifica el cartón, digamos, una empresa de tecnología está puesto el cartón. Bueno, se puede, digamos, como que con diseño, digamos, las cosas también se pueden hacer. De vuelta el cartón, sistema modular. Esto era un pabellón, no son trabajos nuestros, aclaro, estos son en España, pero nos interesaba que No- vean Nos interesó. formas de cómo puede expresar la materia en una arquitectura. Y esto, por ejemplo, es Yves Saint Laurent, Yves y Saint Laurent. también dijo, bueno, lo hacemos en cartón, entonces nos parecía interesante ver esto también, digamos, cómo desde lo material y cómo, en el sentido que se trabaje, cómo, y con diseño, por la verdad que son objetos diseñados y pensados, eh, puede ser interesante para la empresa. Y acá ya pasamos a un mundo que, si este mundo sí es nuestro. Esto fue un proyecto muy grande que hicimos, se llama MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Esto se hizo en el contexto del Ministerio de Cultura de la Nación. Y esto era una feria que representaba las cinco, ¿no? O seis Las industrias 6 industrias más importantes en términos creativos, culturales. Por culturales. ejemplo, estaba en presencia el mundo editorial, el mundo de los videojuegos, el mundo de teatro escénico, el mundo del diseño, Música, música. Me está faltando uno, no me acuerdo. videojuegos, siempre nos olvidamos de alguno. Pero Pero bueno, básicamente era un predio de 13.000 metros cuadrados que nosotros teníamos que intervenir. mira, La idea central, el concepto era industria cultural. Y nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Porque había que armarlo en una semana, 13.000 metros cuadrados. Y entonces tomamos la decisión de trabajar con este sistema, que es un sistema modular de muy rápida construcción, que son básicamente, se llama sistema layer, y es el sistema que se usa para hacer fachadas, ¿no? andamios. Sí. Exactamente. O sea, fue también tomar ese sistema de andamios, que es un sistema modular, que obviamente esto se desarma, se puede armar en otro lado, se reutiliza miles de veces, lo hacía sustentable claramente. También era un tema de la enorme, digamos, superficie que teníamos que construir en el breve tiempo, entonces en ese sistema Uno de los era muy objetivos dinámico. dentro del tema editorial era construir una biblioteca en la cual se pudieran ver los 23.000 títulos que ese año se produjeron en la Argentina. Qué bárbaro. Esto eran como dos grandes muros de libros, esto llegaba como hasta 6 metros de alto, y ahí estaban en la exposición todos los libros, y ven esas cajas de tela que eran, cada caja tenía un color y era el indicativo, ahí estaba la zona, esta indicaba la zona de industria cultural de la editorial. Después los otros colores, el verde, esto era para la música,
Bueno, acá se hizo un entrepiso. Bueno, era trabajar con esta estructura modular y pieles. Entonces ahí aparecen las distintas pieles. Bueno, que usamos tela, que es liviano, bueno, algunos estaban revestidos en tela. Esto es como el proceso de construcción, un poco para ver la escala de lo que había que construir. Acá el color violeta eran los videojuegos, ahí de vuelta vemos los libros. Pero bueno, de vuelta, trabajar, sacar del contexto habitual un material como pueden ser los andamios del edificio y ponerlo en otro contexto, con otra identidad. Entonces, ¿cómo puede eso, Por con supuesto, diseño, darle un valor el agregado? pedido al proveedor a que los andamios llegaran todos pintaditos, estaba todo pintado plateado, precioso, cosmético. Digo, o sea, hay que hacer articulaciones, ¿no? Pero Claro. básicamente el Mica fue esto. Fíjate, una estructura donde había después un desfile, entonces en vez de hacer un lugar, un escenario común, hicimos un escenario que nosotros le llamamos el lagarto, porque tiene una forma muy particular. Era estructura de caño, layer igual que el que ven en la biblioteca, pero ahora recubierto por madera OSB, que es madera de recuperación de Claro, es madera reciclada. reciclada. Entonces ahí Ahí se ve cómo quedaba claro, esto es la cubierto estructura y después estaba y hay una recubierto. zona de exposición y pasa eso. Sí. Y este es otro Otro concepto. concepto, sí. Nosotros ya hace 4 años que hacemos el stand del Banco de Galicia en una feria muy particular, que es una feria de hackers. Es una feria de ciberseguridad que se hace en la Argentina, una de las más importantes de Latinoamérica. Y el Banco de Galicia es el gran sponsor de la feria de ciberseguridad. Hace 4 años que lo hacemos. Este cuarto año, este fue el anterior, este año ya hicimos una cosa completamente distinta, pero este nosotros nos gusta mostrarlo porque el stand tenía 5 metros por 5 metros, o sea, 25 metros cuadrados, era mínimo, Muy ¿sí? mínimo. Casi más chico que esta sala en donde estamos. Sí, una habitación. Y la pretensión de la marca era contar desde el concepto visual del mundo hacker, que es de alguna manera un poco el mundo cyberpunk, digamos, si hablamos de estética, con la estética cyberpunk contar un montón de cosas. El mundo de la inteligencia artificial, que el año pasado estaba pegando muy fuerte, Sí. el mundo de la animación 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos también una productora de contenido audiovisual, entonces combinamos nuestros diseños con todo lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de las pantallas. Y el planteo fue acá, hagamos algo tan sencillo como un celular y tan complejo como un celular. Desde lo formal, en 25 metros cuadrados, inventamos esto, una pared de 6 metros de altura y el impacto en realidad era mínimo porque estábamos utilizando esencialmente pantallas de estas que se reciclan y se reciclan y se reciclan y se reciclan. Entonces tenemos una pantalla de 6 metros de alto, con mucho contenido adentro, pasaba de todo dentro de esa pantalla que estamos viendo, y una pantalla más pequeña Sí. abajo, en donde contaban otra cosa. Sí, y En medio de esto, obviamente, había contenido, por ejemplo, había un live set, digamos, pensar claro, que el término medio de la gente que va ahí, digamos, la edad estaba entre, yo te diría, 16 años, porque había mucha gente de escuelas y de sí, facultades, sí, sí, sí. desde 16 años a 30, poner, 32. Lo que es interesante me parece también en este caso, que es como algo muy pequeño, ¿no? Pero bueno, buscamos como escala, por eso llega a 6 metros de altura, y gran impacto visual. Ese un poco era como el chiste del stand, digamos. Pero también lo que está bueno, que hay algo también en línea con lo sustentable, que este stand lograba de alguna manera traspasar, digamos, los límites de tiempo de la feria, porque todos esos contenidos de esas pantallas después podían ser replicados, digamos, en redes, podés exponerlo en otros lados, ya tenés el contenido. Hay algo de eso que se puede empezar a reutilizar, que hablábamos un poquito antes, con este concepto de que ya las ferias, digamos, no es que se terminan cuando cierra, sino que con todos estos contenidos vos podés llegar a seguir, digamos, difundiendo Los famosos y entra un fotos. poco dentro de vuelta esta cosa de que la cosa recircule y no termine en esa acción de tan pocos días, sino que rompa esos límites. Entonces, nos interesaba mostrarlo porque es algo como pequeño en tamaño, porque la verdad que 5x5 es un stand pequeño, pero con Con mucha mucho impacto. potencia, digamos, tenía un potencial muy fuerte. Acá volvemos a lo magnánime, o sea, esto es un proyecto que hicimos una licitación para BYD, los autos chinos que desembarcaron en Argentina.
Y bueno, ellos hacen como una presentación, digamos, a las concesionarias y al público en general, como un gran evento. 200 influencers invitados al evento, toda la prensa. Claro. Y acá de vuelta era enorme, de vuelta, ¿no? Es decir, era en Tecnópolis. ¿Qué hacemos? Porque teníamos como concepto de proyecto hacer algo realmente de escala, como que tenga casi una escala urbana, que sea un objeto. La verdad que queríamos, bueno, vamos a tener contundencia. Llega la Argentina BID, ¡pum! Esta es la arquitectura que llega, se planta, ese edificio, porque la verdad que es prácticamente un edificio, tenía 80 metros de largo y tenía de ancho como 7 metros o más. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque no vamos a hacer un París 2 porque no queremos eso, digamos, en cierto sentido. Entonces volvimos a decir, bueno, hagámoslo de vuelta con estructura y que el impacto del desarme de eso, la verdad que se llevan todos, porque esto era una estructura tubular de estructura layer revestida, digamos, en sus líneas Acompañada, verticales, claro, acompañada en sus líneas verticales y horizontales con tubos de luz LED, que también es programados. recuperable, sí. Programados que daban todo un movimiento permanente, o sea, eso, digamos, tenía que ver con DJs que durante el evento aparecían, hacían música y esto se transformaba en una gran estructura luminosa, digamos, audioperceptiva. Claro. Y entonces mostraban los tres autos, cada uno con sus pantallas Claro, entonces lo que y un escenario. sí, lo que buscamos un poquito acá es eso, bueno, el impacto del desarme. Bueno, cuando se desarma esto, se llevan las pantallas, se llevan toda esa estructura, se llevan las luces y ya es como que el residuo se minimizó. Imagínense esto si lo hubiésemos hecho en carpintería tradicional. Son metros, ¿no? Sí, sí. Cúbicos de madera y madera y madera. Entonces, Es una forma de generar un muy fuerte impacto visual, claro, sobre todo teniendo en cuenta que iba a haber 200 influencers que esto lo iban a transformar luego en una experiencia de red. Eh, Además de Test to Drive, o sea, se eligió ese venue porque además de ser importante en términos de tamaño, permitía circular autos por fuera. Eh, bueno, paso. next, sí. Next. Muchas gracias. Muchas gracias. No, bueno, Ese era el último proyecto. para nosotros, quiero decir, se pueden hacer cosas con impacto de marca sin necesidad de destruir el planeta. Claro. Podemos negociarlo, podemos encontrar maneras de pensarlo. Entendemos que para muchísimas compañías la idea de poder, presencia, impacto visual, por ejemplo, hemos estado trabajando ahora para Oil and Gas. La gente conectada. Ahí, Ah, ahí está la gente conectada. Bueno, no con Santo entendemos que para el impacto, digamos, para determinadas empresas desde el punto de vista diría yo, de alto impacto, de transmisión simbólica, digamos, del poder, por ejemplo, las petroleras, las compañías de combustibles, etcétera, etcétera, requieren, o al menos está la moda de decir, somos grandes, somos importantes, tenemos poder. A veces el poder puede pasar, digamos, como pasa, por ejemplo, con algunas marcas como Apple, por contar, somos solidarios con el medio ambiente, somos austeros, el poder está en la austeridad, no en el exceso. Quiero decir, esto ya es del mundo de las marcas y del mundo del marketing de cada compañía, pero quiero decir, todo es replanteable, todo es posible de pensarse. Eh, y todo eso, por ejemplo, como el proyecto de Beide, no se pierde impacto formal o visual por utilizar determinados sistemas modulares mucho más económicos. Claro, y es como un desafío, ¿no? Como un poco la creatividad. Está bueno porque es como que decís, bueno, es realmente un desafío porque es como un equilibrio, porque como decía anteriormente Rodo, claro, uno podría decir, bueno, hago todo normalizado, hago todo Octanorm, que es el sistema, pero claro, perdés 100%, digamos, diseño y valor agregado de diseño y de impacto visual, que para una empresa que busca una distinción y más. Entonces, es todo el tiempo estar como en ese desafío de, por eso nos parece muy interesante esa palabra de mitigar, ¿no? Como reducir los daños, pero no perdamos como creatividad e impacto que también las empresas lo necesitan. Y también del lado de las empresas como poner en agenda, que yo creo que muchas empresas ya lo tienen, pero hay algo de la temática, lo sustentable, que por ahí también eso realmente genera una imagen positiva a la empresa. Puedo decir, bueno, voy a hacer un stand, no sé qué, pero bueno.
estoy tratando, digamos, de cuidar la casa de todos. Estoy como, ¿Y bueno, tienen pedido, las empresas tienen en cuenta el tema de la sustentabilidad del stand Recién se o está siguen empezando todavía con no, recién se no está es empezando a conversar del tema. O sea, hay una decisión desde lo formal y desde lo que se manifiesta, que después cuando vas a la feria y ves lo que la empresa hizo, no hay claro, un correlato, no no, corresponde. Sí, no es tan directo. pero están hablando de sustentabilidad, estoy hablando en particular, inclusive, de empresas muy importantes, digamos, que están muy vinculadas al tema de las energéticas y demás, que tienen un impacto muy fuerte desde otro punto de vista, y ellos manifiestan la importancia de la sustentabilidad, etcétera, etcétera, pero después es como, digamos, llegás a la casa y no es lo que hay, ¿entendés? claro. Entonces, pero es una cosa, nosotros abrimos el juego y creo que es algo que se va generando. Para nosotros es importante también saber cuáles son los motivos por los cuales les interesaba la temática a ustedes. Lo digo tanto para los Sí. presentes como para Los las personas, virtuales. los personas que están virtuales. Así que estamos también abiertos a preguntas Charlos, y a escucharlos, el ¿no? Está bueno objetivo. como claro, la propuesta sí era como abrir una charla, plantear una problemática. La verdad que con Rodo no es que tenemos la solución, hay que hacer esto, no es de ninguna manera eso, sino es como, bueno, a través de nuestra experiencia profesional, las inquietudes que nos fueron surgiendo, los proyectos que pudimos, los encargos que tuvimos, empezar, digamos, a que esto por lo menos esté en el tapete, en el sentido, en la charla, en el pensamiento, ¿no? Entonces, compartir con ustedes, con la audiencia, por así decirlo, a ver si, Por ejemplo, por vos. qué, claro. Contanos de... Audiovisual responsable. Mira, Creamos la productora, o sea, la productora está en Francia y Argentina, ajá. trabaja a nivel internacional y creamos un proceso de producción que reduce la huella de carbono y genera un impacto positivo en cuanto a lo social. Entonces, nada, estamos muy ligados, o sea, trabajamos mucho también acompañamos mucho a agencias que realizan eventos y es verdad que toda la parte responsable la construcción, en lo que también en cómo se sensibiliza. En un momento habían dicho algo de la toma de conciencia. Yo creo que es el paso uno para entender que, porque si no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, no podemos hacer ningún cambio ni para mitigar ni para cambiar. Entonces, es muy interesante porque a veces uno no se da cuenta hasta dónde puede ir y todas las posibilidades, ¿no? que hay y la importancia de que el cliente, la marca, entre en el proceso creativo también para hacer las decisiones adecuadas y poder avanzar. Sí, Sí. ¿tu caso? Bueno, yo soy Gabriel Agüero, tengo una agencia de Sonic Branding, que es la comunicación de las marcas a través del sonido. Eh, Hemos hecho eventos también, por lo cual también es bastante empatentado con lo que hacen ustedes. De hecho, Sí, nos conocimos en el café. trabajamos en el Café Buenas. Sí. Y en cuanto a la sustentabilidad, me parece buenísimo el concepto, me parece que es mucho más simple para las empresas compensar, Claro. para no limitar la creatividad y el impacto. Parece que tener alianzas y opciones para que ellos puedan plantar la cantidad de árboles para incluso aumentar, ¿no? Y que el impacto sea positivo y eso poder contarlo. Me parece que hay una historia súper interesante dentro de cada activación de mano. Claro. Lo cierto es que también la contabilización del impacto es difícil de conceptualizar, Claro. de realmente decir, bueno, la racionalización de un problema es el primer paso a arreglar. Sí, pues nosotros hablamos de visualizarlo, Fuera ¿viste? de Como- visualizarlo. Se puede, se Se puede. puede, se puede. Se Yo puede. creo que ahí la compensación es clave, porque Sí. como decías vos, nunca hay impacto cero. No, Pero bueno, se puede Sí. plantar pero por lo menos acercarse Claro. o tener acciones para acercarse. Exacto. También está bueno que también en estas compensaciones que llamamos indirectas, se pueden pensar muchísimas cosas. Totalmente. De este caso que contaba Ro, de arreglar las canillas que tienen verdes en un colegio.
Bueno, está bueno, digo, No, como absolutamente. hay algo ahí de la creatividad que se puede, no sé, se puede hacer desde la educación, o sea, y eso también nos interesa a nosotros también como estudio de diseño, esta ida y vuelta con la compañía, como tú decías vos, ¿no? Ujú. De intercambio y de participar del proceso creativo, porque eso nutre muchísimo. Absolutamente. Me parece que es el ejemplo del alemán me encantó, porque te saca la sustentabilidad solamente en relaciones públicas con un empleado, sino que realmente tiene un impacto en la sociedad Claro. que va mucho más allá del evento de marketing que estamos haciendo. Y eso me parece que es muy noble. Está bueno. Gracias. ¿Y querés contar más? Sí, yo hago relacionamiento con universidades en la empresa en la que trabajo y gestiono, tengo a cargo más o menos entre 10 y 15 eventos al año, siempre en universidades, siempre para el mismo público. Los stands son muy chiquitos, vos hablabas de 5x5 como algo re chiquito y para mí el más grande es de 5x3. Pero hemos hecho también eso, como se dice, Eh, 3x3, ¿no? pero claro, me pasa que cuando quiero contratar alguna empresa para que haga el diseño, no encuentro. Siempre las empresas que encuentro son súper mega archi grandes. Entonces trato desde mis conocimientos y de los proveedores que tengo ir a cosas. A mí me interesa el tema de la sustentabilidad y trato de ir haciendo algunas cosas y voy sacando ideas porque trato de hacer como los eventos en general difieren en las medidas, Claro. trato de hacerlos modulares, cuando Sí, puedo ir con el de 5, cuando puedo ir con el de 3, entonces tratar de hacer cosas que sean sustentables, pero también económicas, y además lo primordial para nosotros es que las personas con discapacidad puedan visitarlas Claro. Disfrutar el lugar también. disfrutar el lugar, con distintas discapacidades y también agregar esto de la sustentabilidad. Entonces, nada, venía a buscar ideas, ver qué se está hablando en el mercado. Me pareció, la verdad, que buenísimas las ideas y las imágenes que trajeron, porque la verdad que a veces uno intenta usar la sustentabilidad, pero decís, bueno, pero ¿y cómo hago para que sea sustentable? Y uno a veces no termina de enganchar, para el que no sabe y no es especialista, de enganchar la idea de sustentabilidad con dejar bien parada la marca. Como responsable de marca empleadora, crees que si uso cartón la voy a tirar abajo, y la verdad es que no, hay un montón de ideas que están buenísimas. Por eso. Claro, Es que depende claro. cómo lo uses. Y Que ahora puede decir sí. que Yves Saint Laurent lo Claro. usa. Claro, Sí, Ya, sí. pero de Apple también, que para el mercado Sí. de los jóvenes, por lo menos para Totalmente. el target de los stands que yo tengo que generar. Así que bueno, vine un poco en función de eso y Buenísimo. me reinteresa. Gracias. Los que están a distancia, si alguien quiere abrirle el micrófono, comentar algo, ¿hay alguna pregunta? Están más tímidos los que están a Es distancia. difícil a la distancia. Bueno, entonces, tomando en cuenta ya la hora, les agradecemos a los que se vinieron hasta acá. Sí, muchas gracias Rodolfo, por Pablo, Gracias. muchísimas gracias por la charla. Liliana Hidalgo está conectada a distancia, tuvo ayer que viajar porque hicimos la inauguración de la delegación de la ciudad de Salta y viajó a las 5 de la mañana y llegó a las 10 de la noche, entonces hoy estaba un poco tomándolo más con calma, pero estuvo presente desde acá. Liliana, no sé si querés decir algo. Bueno, no pongo la cámara, estoy un poquitito impresentable, pero ya estoy por ir para la oficina. Muchísimas gracias, Rodolfo y Pablo. Escuché toda la charla, me encantó. Lamenté no poder estar presencial con ustedes, pero bueno, nos vemos seguido. Son amigos y queridos amigos y socios hace poco, pero muy activos, así que les agradezco mucho y les agradezco a todos los que están ahí presentes y a los que están a distancia. A Clary, que hizo una presentación bárbara, a Pablo en los controles, como decimos, y bueno, nos vemos la próxima. Me encantó realmente la presentación y me encanta que quede grabada para los que no pudieron sumarse. Así que, y ustedes, chicos, Pablo y Rodolfo, lo pueden mandar a sus contactos. Cuenten con ese material para lo que necesiten, porque está muy bien presentado, así que aprovechenlo. Genial, para nosotros es un inicio, digamos, porque me parece que es un Sí. tema que puede dar para desarrollar bastante bien con el resto de las compañías socias. Así que entonces es empezar. Sí, muchas gracias por Excelente. Bueno, Gracias. gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a la Comisión de Sustentabilidad que también nos acompañó, Pablo, Paula Berkovich, que está conectada a distancia. Y bueno,
Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.